Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro seminario La lectura y la escritura dentro del marco de la maestría en desarrollo de procesos comunicativos en educación, la lectoescritura. Bien, pues para iniciar vamos a dejar en claro tres elementos. Como estamos en el plano eh, conceptual de la lectura, pues es importante que aclaremos tres conceptos generales de la lectura. Uno, leer no es comprender, no es entender, no es aprender, no es memorizar. No, eso no es leer. La palabra leer no implica eso. Se da como resultado del leer, más leer no es eso. En esa línea, entonces, la segunda idea clave que quiero que tengamos es que leer significa un proceso. Un proceso en el cual entran en juego nuestra capacidad abductiva, nuestra capacidad interpretativa, eh, nuestra capacidad inferencial, nuestras competencias comunicativas, entran en juego nuestras capacidades de análisis y nuestras capacidades propositivas. Y lo tercero, antes de iniciar, es que cuando hablamos de lectura, debemos desligarla de lo que la escuela siempre nos ha enseñado sobre evaluar la lectura. Y lo vamos a ver en estos dos videos de presentación sobre el sentido último de la lectura. Bueno, la idea era tener ahí esas ideas para iniciar, para la redundancia, para plantearnos este nivel conceptual hacia dónde lo vamos a direccionar. Entonces, en esa medida, pues lo primero que vamos a hacer es ver una definición inicial sobre qué es leer. Vamos a pausar el video, vamos a leer detenidamente y vamos a escuchar, ¿sí? Dice, la lectura es un proceso mental de análisis en donde se procede a la decodificación de un texto para apropiarse de él, logrando así la comprensión, la interpretación, el entendimiento, la asimilación. En este proceso, quien hace el papel de sujeto actuante va construyéndose en la acumulación de información, de tal manera que su sumario va en ascenso. Es un texto sencillo, no por eso sin importancia, al que de forma tradicional se llama complejo. Cuando se habla de la lectura, se habla de un proceso de acercamiento a un texto. El acercamiento permite que haya una apropiación a eso que hasta en un momento determinado era considerado desconocido y ajeno. Pausamos, analizamos todo lo que vemos ahí y continuamos. Bien, podemos ver en esta definición unas palabras clave. Proceso mental, primero que todo. Lo que significa un proceso, significa estar dando pasos. Mental, pues en nuestro proceso cognitivo cerebral, ¿no? Pero clave, proceso, vamos dando pasos, ¿sí? Vamos llegando a algún lugar. Y esos pasos tienen una función que es analítica. 2. Análisis. Entonces, proceso 1, 2, análisis. Es importante nunca olvidarse que al leer hacemos decodificación. 3. Yo no sé cuál es el escándalo que hacen con eso. No hay ningún escándalo. Es lo que hacemos, porque esa es la relación que tenemos con el texto. Lo decodificamos. Pero ¿qué es decodificar? No solamente reconocer las palabras que están ahí, sino es armar el valor de las oraciones, de los párrafos, de las totalidades. Para eso decodificamos. Entonces, proceso 1, análisis 2, decodificación 3. Y gracias a eso ya llegamos a lo que muchos llaman, que es leer, comprender, interpretar, entender, asimilar. Pero digamos que esa es la cuarta y es que cuando hablamos de leer hablamos de un fin. Y el fin es comprender, interpretar, entender, asimilar. Entonces, como es un proceso, quien lee es un sujeto actuante activo. No es un sujeto pasivo. En otro momento de la lectura
se consideraba la esencia del texto. Hoy la esencia está en el lector asociada al texto. Es decir, la relación que quien lee teje con el texto que está leyendo. Por eso importa mucho lo que les digo cuando empezamos nuestras sesiones. ¿Cómo le fue con las lecturas? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal les parecieron? Nunca les estoy preguntando, ¿comprendieron, entendieron, interpretaron? No, sino la relación. En ese proceso hay una relación entre un lector y un objeto de lectura llamado texto. Y a la luz de esa relación, pues se teje ese proceso de ascenso, de lo que usted simplemente ve a la comprensión y apropiación de lo que está allá. Para vivir ese proceso, ¿qué se necesitan? Pues hay unas técnicas, hay unas didácticas, hay unos procesos personales que implican subrayar, rayar, comentar, escribir a partir de lo leído, ¿sí? Desarmar todo ese constructo que es un texto acabado para apropiarse de él, para dominarlo, ¿sí? Para que eso ajeno sea algo conocido. Bueno, después de esa definición inicial que nos plantea una nueva forma conceptual de ver lo que es la lectura, más allá de lo que en otros momentos hicimos en la escuela, que implica cambiar las didácticas, que implica cambiar los objetivos, los intereses, los presupuestos, etc. Implica replantearse la forma de hacer las cosas e implica aceptar que el lugar sagrado del libro no ha muerto, no ha terminado, pero que el lugar sagrado compete a una relación, no al objeto. En este camino de la lectura, en este proceso de la lectura, vamos a reconocer tres momentos esenciales. Y es que siempre debe haber una prelectura, una lectura y una poslectura. Ojo, cuando hablamos de este proceso lector, estamos hablando en estos tres momentos de una forma de construir a un lector, de una forma de educar a un lector, de una forma de mostrarle a un lector cuál es el camino que debe seguir. Porque cuando salimos de la escuela, que nosotros no aprendemos a leer para la escuela, nosotros no leemos para la escuela, nosotros aprendemos a leer para la vida. Y de pronto cuando ya salimos a la vida y usted es un adulto, es un alfabeta disfuncional, no es un alfabeta funcional, eh, pues de pronto cuando usted es un alfabeta funcional, le llama la atención comprar un libro, leer libros, conseguirlos. Tal vez usted diga, yo no hago prelectura ni hago poslectura porque nadie me va a evaluar, porque nadie me va a poner notas. Pero resulta que sí, la prelectura adquiere otra forma y es el conocimiento de ese texto que quiero leer, de los autores que voy a leer, de las formas en que quiero yo leer. Entonces, en ese proceso que enseñamos, este es un concepto básico, ¿sí? Que es la prelectura, lectura y postlectura. ¿Qué hablamos o qué decimos cuando nos referimos a la prelectura? Pues nos referimos a estos tres elementos que proponemos en esta presentación y es que uno es reconocer el texto, o sea, la prelectura implica un acercarse al texto y cuando hablamos de un acercarse al texto podemos verlo o bien es impreso que tocamos y miramos por delante, por detrás, los doblados, hacemos una ojeada, vemos si tiene capítulos, si no tiene capítulos, si tiene números, si no tiene números, si hay negrillas, si hay cursivas, ¿sí? O lo podemos hacer con ese texto que es el PDF, el documento virtual, y lo que hacemos es un recorrido antes de leerlo. Vamos, subimos y bajamos y vamos mirando si está por columnas, si tiene títulos, si tiene subtítulos, cómo está organizado, si hay imágenes, ¿sí? ¿Para qué? Para mirar de qué manera está estructurado, cómo se va desarrollando y así identificamos unos elementos claves. De tal manera que podemos decir, este texto no me interesa, este texto sí me interesa, este texto me sirve, este texto no me sirve. Ya luego vamos a la lectura propiamente dicha. En esa lectura propiamente dicha siempre tenemos un objetivo para leer, ¿sí?
¿Por qué leo tal texto? Me lo pidieron en la universidad, listo. Puede parecer una respuesta un poco obtusa en el siglo XXI, una respuesta sin sentido, pero pues aplica porque a veces la gente en la universidad piensa que va por un cartón, no por un proceso de aprendizaje. Entonces sí, van a leer porque les toca leer. Pero cuando uno supera esa etapa, ¿sí? Ya sabe para qué quiere leer. Entonces, leo porque me interesa mucho saber de literatura, me interesa mucho saber de los procesos de aprendizaje de la literatura, me interesa enriquecer mi corpus teórico como profesor de español sobre la didáctica de la literatura en el aula de clase. Y así, poco a poco vamos avanzando y cada uno reconociendo los objetivos con los cuales lee. Y luego, ya en ese ejercicio de lectura, pues entra en juego eh, eso que nosotros sabemos sobre el tema. Cuando uno ya está en el momento que llamamos lectura, en esa interacción con el texto, debe sentirse esa interacción con el texto, dependiendo de la clase de texto de la cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, si estoy leyendo una novela, pues uno interactúa deteniéndose en las imágenes que crea el escritor, en las figuras que utiliza, en las imágenes que aparecen, en esas frases que dice usted, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no me parece, sí me parece, en la construcción de las escenas. O si está leyendo un ensayo, entonces esa idea no me parece que esté argumentada como es. O, uy, excelente, esa argumentación me parece vital, estoy de acuerdo, la comparta. Entonces viene un juego con ese texto que leemos. Y por eso la lectura en ese proceso es un conversar. Alguien me está hablando, yo le hablo. ¿Sí? Eso es lo que hay que superar. Esas son las nuevas formas que hay que mostrarle a la gente. Una lectura equivale a un diálogo interactuante con el texto que está ahí, con ese objeto que no es sacro sino activo en una formación recíproca. Y allí lo que ustedes tienen que hacer eh, es preguntarse, formularle preguntas, responderlas, dejarlas abiertas, etcétera. Y el último momento de la lectura, de este proceso de lectura que estamos hablando, se mira si usted alcanzó el objetivo, es decir, el motivo por el cual usted iba a leer, se logra o no se logra, sirve, no se sirve, y viene el reto individual que es proponerse escribir, pero no escribir otro texto. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser escribir un texto. O también buscar figuras de representación o esquemas de representación de lectura donde usted pueda mostrarse y mostrarle a los demás si sus niveles de comprensión final del proceso tienen que ver o no tienen que ver con el texto. Esto ya es más un ejercicio, digamos, de reconocimiento del lector hacia sí y lo que ha hecho con el texto, para verificar en qué medida el texto dejó de ser un objeto desconocido que está ahí para convertirse en algo que le permite avanzar, en algo que le permite construir no solamente sus ideas, sino las ideas sobre la sociedad en la cual se encuentra. Bien, entonces, esto es lo primero que hay que tener en el conceptual, y es que en el proceso de lectura es importante la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen como lectores respecto a ese proceso de lectura? ¿La viven así? ¿No la viven así? Como lectores. Y como promotores de lectura, ¿sí? Por eso esa palabra es bonita, promotores de lectura, no van a enseñar a leer, sino promueven la lectura. ¿Tienen en cuenta estos tres conceptos? Un profesor no es un profesor de lectura, un profesor es un promotor de los procesos de lectura. Como docentes, ¿tienen en cuenta estos tres procesos? Bueno, dejamos hasta aquí digamos, iniciar nuestra reflexión sobre la lectura.